Bien, estos son problemas muy sencillos. Estos primeros son problemas bastante básicos. Vemos, por ejemplo, la pérdida de calor a través de una pared. Si se fijan en la figura 3.11, nos da el valor de la temperatura de la primera superficie, 16 grados centígrados, y la temperatura del otro lado, que es 2 grados centígrados. Esta diferencia de temperaturas, el conocer dónde está la temperatura más alta y la temperatura más baja, nos permite identificar la dirección del flujo de calor, en este caso, de este punto hacia este punto. Aquí se marca el perfil o el gradiente de temperatura, la pendiente. Nos dan el valor del ancho y el alto de la pared, lo cual nos permite calcular el área de la sección transversal y también nos dan aquí el espesor. Pudiéramos aplicar directamente la ecuación de Fourier para poder calcular la razón de la transferencia de calor, ¿sí? ¿Cómo la haríamos? Bueno, pues la razón de la transferencia de calor sería igual a la conductividad térmica por el área por la diferencia de temperaturas entre el espesor. Sin embargo, aquí vamos a aplicar, bueno, de hecho sí lo hace, aquí está. Es la diferencia o para establecer las dos herramientas, la ley de Fourier y el concepto o la herramienta de resistencias térmicas, ¿no? Y se considera una pared gruesa de 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0.30 metros de espesor, cuya conductividad térmica es 0.9 watts sobre metro grado centígrado. Estas son las unidades de la conductividad térmica, cantidad de energía por metro de longitud por grado centígrado. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser 16 y 2 grados centígrados respectivamente. Determine la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día, ¿sí? El flujo de calor que hay desde el interior hacia el exterior, pero únicamente en las superficies, por lo tanto es calor por conducción. Suponemos que la razón de la transferencia de calor es constante, que no hay cambios con respecto al tiempo de la energía de la pared, por lo tanto estas temperaturas de 16 y 2 grados centígrados permanecen iguales durante todo el tiempo de análisis y hay una variación únicamente con respecto a la posición, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero calculamos el área de la sección transversal, así de esa forma, muy sencillo, alto por ancho, 5 por 3, 15 metros cuadrados. Tenemos el valor de la conductividad térmica y tenemos el valor de la diferencia de temperaturas. Si utilizamos la ley de la ley de Fourier, la razón de la transferencia de calor por conducción es igual a la conductividad de la conductividad térmica del material por el área por la diferencia de temperatura sobre el espesor. Se sustituyen todos los datos y tenemos un flujo de calor de 630 watts o 630 joules por segundo. Esas son las unidades que componen a los watts. Energía sobre tiempo, joules sobre segundo. ¿Sí? También lo podemos hacer utilizando el concepto de resistencias térmicas. ¿Cuál es la fórmula general para la razón de la transferencia de calor utilizando resistencias térmicas? Esta es la ecuación general. Nomás quítenle pared y quítenle pared aquí y sería delta T, la diferencia de temperaturas, sobre la resistencia total. Aquí nada más hay una resistencia térmica. ¿Cuál? La asociada a la pared. Por lo tanto, nosotros sabemos que la resistencia de la pared es el espesor sobre la conductividad térmica por el área. Obtenemos el valor de la resistencia térmica, ¿sí? Grados centígrados sobre watt, son las unidades de la resistencia térmica. Y finalmente obtenemos el valor de la razón de la transferencia de calor utilizando esa herramienta, las resistencias térmicas, 630 watts. ¿Sí? Es el mismo resultado. Aquí hace referencia a lo que les comentaba de las unidades de la conductividad térmica. Este es el mismo resultado obtenido con anterioridad, es decir, este de 630 utilizando la ley de Fourier. Note que la conducción de calor a través de una pared plana con temperaturas superficiales especificadas puede determinarse directa y fácilmente sin utilizar el concepto de resistencias térmicas.
¿Por qué? Porque tenemos todos los valores para aplicar la ley de Fourier de forma directa. Sin embargo, este concepto es una herramienta valiosa en problemas más complejos, cuando tenemos o cuando se involucran efectos de convección junto con la conducción, es decir, que tenemos un material que está expuesto a un medio a una diferente temperatura, ¿sí? O que tenemos diferentes materiales y adicionalmente tenemos efectos convectivos que considerar. Problemas más complejos de transferencia de calor, como el lector verá en los ejemplos que siguen. Además, las unidades watts sobre metro grado centígrado y watts sobre metro Kelvin para la conductividad térmica son equivalentes y por consiguiente pueden ser intercambiadas. Es decir, ustedes lo pueden utilizar de forma indistinta, ¿sí? Watts sobre metro grado centígrado, watts sobre metro Kelvin va a ser exactamente lo mismo, o sea, por unidad de temperatura. Y se puede comprobar porque esta diferencia de temperaturas, si ustedes la ponen en grados centígrados o la ponen en Kelvin, les va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí vemos que la, la conductividad, las unidades de la conductividad térmica, watts sobre metro grado centígrado, estos grados centígrados se van a simplificar con la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen aquí, si lo expresan así, sería 16 menos 2 grados centígrados. 16 menos 2, ¿qué les da? 14 grados centígrados, ¿no? ¿Sí? Les da, la diferencia delta T es 14. Ahora, réstenlos, si los convierten a Kelvin, le tienen que sumar 273.15 a este y 273.15 a este. La diferencia va a seguir siendo la misma. Entonces da lo mismo que lo expresen en kelvins a que lo expresen en grados centígrados. En este otro problema, en este otro ejemplo, vemos que hay efectos de convección. Tenemos la temperatura del medio interior, tenemos la temperatura del medio exterior, ¿sí? Eso nos permite identificar la dirección del flujo de calor. Una temperatura de la superficie 1 y una temperatura de la superficie 2, que según el esquema no las conocemos. Pero conocemos el coeficiente convectivo en el interior. Este coeficiente convectivo, recordemos que está dado por las condiciones de movimiento de fluido, es aire en el interior, ¿sí? Y las características de la superficie, en este caso se trata de una capa de vidrio de 8 milímetros de espesor que está expuesta a un ambiente en el interior de 20 grados centígrados con un coeficiente convectivo de 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, y en el exterior a un medio que está a menos 10 grados centígrados con un coeficiente convectivo de 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Aquí hay varias cosas que se pueden resaltar. En principio de cuentas, aquí sí va a ser bastante útil la aplicación o la utilización de los sistemas de resistencias térmicas, ¿sí? O el concepto de resistencias térmicas. Y la otra es que tenemos un coeficiente convectivo de 10 grados en el interior y un coeficiente convectivo de 40 grados en el interior, 4 veces más grande. Si ustedes analizan la ecuación de la ley del enfriamiento de Newton, ¿sí? Si el coeficiente convectivo es más grande, la razón de la transferencia de calor es más grande, ¿sí? Es mayor. ¿Qué nos podemos dar de idea sobre o a partir de estos coeficientes convectivos? Que esta superficie, o más bien esta superficie de aquí, se enfría más rápidamente de lo que se calienta esta otra superficie de aquí. Hay una resistencia térmica más grande en el interior que en el exterior, ¿sí? Por lo tanto, esta temperatura 2, dadas las condiciones del vidrio, puede ser que esté más cerca de los menos 10 grados centígrados a los 20 grados centígrados. ¿Sí? Ahí se pueden ir haciendo ese tipo de análisis. El problema dice,
Considera una ventana de vidrio de 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho. Esto nos permite calcular el área de la sección transversal con un espesor de 8 milímetros y una conductividad térmica de 0.78 watts sobre metro grado centígrado. Tenemos entonces el tipo de material, la conductividad o las propiedades del material, ¿sí? Tenemos las dimensiones de esa placa de vidrio. Podemos calcular el área de la sección transversal, tenemos el espesor y tenemos la conductividad térmica. Determine la razón estacionaria de la transferencia de calor. ¿Sí? Es decir, la cantidad de calor que entra va a ser la misma que la que sale. La razón de la transferencia de calor es constante. Por lo tanto, la razón de la transferencia de calor que le llega a esta placa de vidrio por convección va a ser igual a la razón de la transferencia de calor que se transfiere a través de esta capa de vidrio por conducción, y también va a ser igual a la razón de la transferencia de calor que se transfiere de la superficie exterior del vidrio hacia el medio circundante. ¿Sí? La razón de la transferencia de calor es constante a través de una ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior, es decir, esta temperatura 1. ¿Sí? Para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados centígrados, es la temperatura del medio interior, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome los coeficientes de transferencia de calor de las superficies interior y exterior de la ventana como H1 igual a 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado y H2 igual a 40 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, los cuales incluyen los efectos de radiación. Es decir, estos coeficientes son coeficientes combinados. ¿Se acuerdan que platicamos eso? De los coeficientes combinados. Aquí ya están incluidos los efectos de convección y los efectos de radiación. Y los vamos a tratar directamente como parte del efecto de convección. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Lo primero que tenemos que hacer aquí en el esquema, si no tenemos el esquema, lo tenemos que graficar nosotros mismos, ¿sí? Colocamos la pared, vista de perfil, porque lo que nos interesa principalmente es el espesor. Aquí podemos proyectar para darle el ancho y el alto y calcular el área de sección transversal. Entonces se coloca la pared, o en este caso la ventana de vidrio o esta pieza de vidrio, la temperatura del interior, la temperatura del exterior. Podemos graficar la variación de temperatura. Podemos graficar aquí también la dirección del flujo de calor que iría de izquierda a derecha, al igual que se hizo con este otro ejemplo. ¿Sí? Se colocan los valores de las temperaturas, los que se conocen, 20 grados, menos 10 grados. Se especifica qué tipo de material es. Se puede incluir aquí la conductividad térmica. Se describe el coeficiente convectivo en el interior y en el exterior. Y se identifica también el espesor. Lo segundo que hay que hacer, jóvenes, es establecer su sistema de resistencias térmicas. Y ustedes van a tomar los extremos o los valores extremos que tengan de temperatura. En este caso, ¿cuáles son? La temperatura del interior y la temperatura del exterior. ¿Sí? Los colocan aquí, de hecho los pueden poner separados, ¿sí? En uno y otro extremos de su hoja o su fragmento de su hoja de papel, y luego decir, ¿de qué temperatura parto? Parto de la temperatura del medio interior. Ok. Entre el medio interior y la primera superficie yo tengo una resistencia por convección. Si la conozco o no la conozco, eso lo voy a averiguar más adelante. Pero en cuanto a los efectos en la transferencia de calor, aquí tengo una resistencia por convección entre estos dos. Sigo mi camino de izquierda a derecha hasta llegar a la temperatura del otro extremo. Entre la temperatura del medio interior y la superficie interior tengo una resistencia por convección. Entre la superficie del interior y la superficie del exterior se encuentra el vidrio.
entonces tengo una resistencia por conducción debido a ese material. Entre la superficie exterior y la temperatura del medio exterior, tengo otra resistencia por convección. Y finalmente tengo la temperatura del medio exterior. Ahí está completo mi sistema de resistencias térmicas. ¿Cómo lo voy a resolver? Bueno, ya me apoyo en la información de las fórmulas que hemos estado viendo para poder resolver o para poder determinar cada una de estas resistencias. Por lo pronto aquí está mi sistema de resistencias térmicas y yo sé que me va a servir para calcular la razón de la transferencia de calor. Las resistencias térmicas tienen un subíndice, en este caso de interior y exterior, por sus siglas en inglés, ¿verdad? In, out, y por eso están identificadas así. No conocemos la temperatura 1 ni conocemos la temperatura 2 tampoco. En esta superficie no las tenemos. Eso nos dificultaría calcular cualquier cosa, la razón de la transferencia de calor, o incluso calcular esta temperatura de la superficie, utilizando las fórmulas de convección y conducción. Porque si lo hago por convección en este punto, primero desconozco la razón de la transferencia de calor. No la tengo. Entonces tengo una incógnita ahí y aparte se suma la incógnita de la temperatura. No puedo calcular nada de esa forma. Por conducción tampoco, porque a pesar de que tengo la conductividad térmica y el espesor, no conozco ni la razón de la transferencia de calor ni la diferencia de temperaturas. Y finalmente en el exterior, no puedo calcular la razón de la transferencia de calor porque no conozco esta temperatura. La única opción que me queda es utilizar el concepto de resistencias térmicas para utilizar la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior y dividir esa diferencia de temperaturas entre la resistencia total de mi sistema, que involucra una resistencia por convección, una resistencia por conducción y una resistencia más por convección. ¿Sí? El autor empieza planteando aquí o resolviendo las resistencias térmicas primero. Lo que yo personalmente haría si tuviera que resolver un problema de estos sería aislar los datos, poner en un solo lugar todo lo que tengo, ¿sí? Fijarme en qué es lo que me están solicitando. Aquí me dice que determine la razón estacionaria de la transferencia de calor y la temperatura de la superficie interior, esta temperatura, ¿sí? Entonces, lo primero que haría sería establecer esta ecuación. Este sería mi primer cálculo, ¿sí? Si me piden determinar la razón de la transferencia de calor, la única opción que tengo es tomar la diferencia de temperaturas de los extremos y dividirlos entre la resistencia total. ¿Quién es la resistencia total o quién va a formar parte de la resistencia total? Todas las resistencias térmicas que tengo entre la temperatura del medio 1 y la temperatura del medio 2. Como están una enseguida de la otra, está el medio y luego está el material y luego después está el otro medio, medio interior y medio exterior. Están dispuestos uno enseguida del otro. Las resistencias son en serie. De tal forma que esta resistencia total sería igual a la suma de las resistencias individuales. ¿Cuáles resistencias? La resistencia por convección en el interior, más la resistencia por conducción del vidrio, más la resistencia por convección en el exterior. Entonces, yo plantearía esta ecuación, después plantearía esta. Esta ecuación me permitiría calcular la resistencia total, ¿sí? Entonces, de aquí me paso a calcular la resistencia por convección en el interior. La resistencia por convección en el interior, según mi formulario, me dice que es el inverso o es 1 sobre el coeficiente del interior por el área de la sección transversal. ¿Quién es el coeficiente del interior? 10 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. ¿Y cómo determinamos esta área de 1.2 metros cuadrados? Multiplicando el alto por el ancho, ¿sí? 1.5 por 0.8. Me va a dar 1.2 metros cuadrados. Me dice que la resistencia es de 0.083 grados centígrados sobre watt. Después, la resistencia por conducción es de 0.00
0.85, 0.0086 lo podríamos truncar, y la resistencia en el exterior es de 0.02 watts sobre, de grados centígrados sobre watt. Fíjense en algo aquí que es importante. Las resistencias debidas al aire en el medio interior y en el medio exterior son más grandes que la resistencia del material. ¿Sí? El aire es uno de los mejores aislantes, por eso también en las ventanas de hoja doble que tienen en el interior aire o algún otro tipo de gas, ¿sí? Lo más económico pues es que estén llenas de aire, son mucho más eficientes para mantener la temperatura en el interior de un cuarto, ¿sí? En lugares que son muy, muy fríos se utilizan otro tipo de gases o se utiliza aire caliente, ¿sí? Para aislar térmicamente los espacios interiores. Entonces, fíjense en eso, en que la resistencia debido al aire es mayor a la resistencia que ofrece el vidrio como material. Y la otra, que la resistencia térmica, ¿sí? Debida a la resistencia térmica debida a la parte interior es más grande que la resistencia térmica en el exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el coeficiente convectivo potencia la transferencia de calor, hace que sea más grande, entonces a la inversa, la resistencia térmica sería menor, ¿sí? Para una resistencia térmica menor, el flujo de calor es mayor. Vamos a encontrarnos que esta temperatura 2 debería estar más cerca de -10 que de 20. Entonces aquí tenemos ya las tres resistencias térmicas calculadas. Se sustituyen los datos para cada una de ellas y calculamos la resistencia total. Se sustituye el valor en la fórmula de la razón de la transferencia de calor y tenemos entonces un flujo constante de calor de 266 watts. ¿Sí? Esta razón de la transferencia de calor la puedo utilizar para aplicarla de forma separada en el interior para hacer cálculos solo con el vidrio o hacer cálculos en el exterior. Por eso se replantea la ecuación para determinar la temperatura en el interior. ¿Cuál es la temperatura en el interior? La temperatura 1. Fíjense que ya no voy a tomar los extremos para las temperaturas. Si yo necesito calcular la temperatura 1, como ya conozco la razón de la transferencia de calor, aquí puedo utilizar la ley del enfriamiento de Newton. De hecho, lo pueden hacer ustedes a manera de ejercicio. En lugar de utilizar esta fórmula de resistencias térmicas, utilicen la fórmula que les dice el coeficiente convectivo, que serían 10 watts sobre metro cuadrado grado centígrado, por el área de la sección transversal, que es 1.2, por la diferencia de temperaturas, que serían 20 menos la temperatura 1. Y de ahí despejan la temperatura 1. ¿Sí? Se supone que debe de salirles el mismo valor que utilizando la analogía de resistencias térmicas. En este caso sería de este punto de 20 grados centígrados a la superficie, tengo una sola resistencia, una resistencia por convección. Conozco el valor de la razón de la transferencia de calor, conozco el valor de la temperatura del medio, tengo calculado ya la resistencia por convección en el interior, entonces despejo la temperatura y me queda menos 2.2 grados centígrados. ¿Por qué me queda más cercana a menos 10 que a 20 grados? Precisamente por estos efectos. Porque el coeficiente convectivo en el exterior es mayor, entonces se enfría más rápido de lo que se calienta por la transferencia de calor que le llega del interior hasta esta superficie. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Todo bien? Este se lo voy a dejar para que lo analicen ustedes, el ejemplo 3.3. En el ejemplo 3.3 se tiene aire en el interior de dos capas de vidrio, ¿sí?
Esta es una ventana de hoja doble. Y se compara, o se pudiera comparar, con una ventana que tiene el doble de espesor. Supondríamos que una ventana que tiene el doble de espesor serviría o retendría más el calor si afuera está más frío que, que una ventana de hoja sencilla. Eso es completamente cierto y no hay discusión, ¿verdad? La resistencia térmica aumenta el doble, pero una ventana de hoja doble sin espacio entre ellas es menos eficiente que una ventana de este tipo. Lo que se puede rescatar de este problema, para que no batallen mucho ustedes al estarlo revisando, es que aunque se tiene aire en el interior, se considera que el aire está estancado, que no está en movimiento. Y si no hay movimiento, la transferencia de calor entre la superficie y este medio que está aquí, que es aire, no va a ser por convección, va a ser por conducción. Entonces, de tablas hay que obtener la conductividad térmica del aire. Si no hay movimiento, no hay convección. ¿Sí? Para fluidos estancados, la transferencia de calor es por conducción. De hecho, en la convección natural, los primeros efectos de transferencia de calor entre la superficie y el medio circundante son por conducción. Las primeras capas de aire adheridas a la superficie se calientan por conducción. Esas capas cambian, cambia la densidad de esas capas por el aumento de la temperatura, y esas capas de aire caliente se mueven hacia arriba y las capas de aire frío ocupan ese espacio que queda vacante, ¿sí? Ese movimiento de capas de aire frío hacia arriba y capas capas de aire caliente hacia arriba y capas de aire frío hacia abajo, se le llama movimiento de convección natural o corriente de convección natural, ¿sí? Pero bueno, aquí entonces sería una resistencia por convección debido a la interacción entre el medio interior y la superficie, una resistencia por conducción debido a esta primera placa de vidrio, otra resistencia por conducción debida al aire, otra resistencia por conducción debida al vidrio, y finalmente una resistencia por convección debida al medio exterior. La suma de las resistencias térmicas individuales da la resistencia total. Todos los materiales están dispuestos uno enseguida del otro. Son resistencias en serie, y a partir de ahí podemos calcular la razón de la transferencia de calor y también podemos calcular la temperatura en cualquier punto, ¿sí? Este ejemplo que ven aquí es el que está relacionado con las placas de aluminio, ¿sí? Fíjense lo que representa el análisis que hace aquí el autor. Es bastante importante. En este tipo de unión de materiales, sí se considera que la resistencia por contacto es importante. Estamos hablando de dos materiales que son metálicos, que tienen conductividades térmicas altas y que están sometidos a una condición característica, esa unión entre las superficies. Y si se mide la conductancia térmica, no hay que confundir la conductancia térmica ni con el coeficiente convectivo, ni con la conductividad térmica, jóvenes. Hay que estar bien listos, bien atentos con eso. Dice, se mide la conductancia térmica por contacto en la interfase de dos placas de aluminio de 1 centímetro de espesor. Conocemos entonces la conductividad térmica al saber el tipo de material, podemos obtener de tablas la conductividad térmica para el aluminio. Sabemos que la condición de la unión, ¿sí?, reflejada por el valor de la conductancia, es de 11,000 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Determine el espesor de la placa de aluminio cuya resistencia térmica sea igual a la de la interfase. Lo que tenemos aquí entonces son dos placas de aluminio que tienen una resistencia térmica cada una de ellas, ¿sí? Y nos piden que determinemos la resistencia asociada
al contacto entre las dos superficies. Una vez que obtengamos esa resistencia térmica, la compararíamos con una resistencia por conducción para un material del mismo tipo, es decir, para aluminio. Nosotros tenemos el valor de la conductancia, podemos tomar como área 1 metro cuadrado para que nos quedara grados centígrados sobre watt, ¿sí? O bien obviar el área, pero mantener las unidades en el numerador, que es donde le correspondería, ¿no? Aquí tenemos entonces que la resistencia por contacto es 1 sobre la conductancia. De hecho, aquí yo preferiría agregar el área de la sección transversal. Si no la conozco, si yo no tengo las dimensiones completas de esa placa o de esa pared, puedo suponer como área 1 metro cuadrado para simplificar. De hecho, ustedes pudieran suponer el área que ustedes quisieran, 0.1 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa resistencia va a estar referida específicamente al área que ustedes supongan. Y si necesitan extrapolar o interpolar ese dato, pues ya tienen la referencia del área que utilizaron. Obviamente se prefiere utilizar la unidad porque es más fácil, ¿no? Entonces, si utilizamos nosotros aquí, si ponemos la fórmula completa del área, ¿sí? Y ponemos 1 metro cuadrado, las unidades nos quedarían grados centígrados sobre watt. Estaríamos multiplicando 11,000 por 1. 1 sobre 11,000 por 1. Y las unidades se simplificarían metros cuadrados con metros cuadrados y nos quedaría grados centígrados sobre watt al aplicar el inverso. Entonces, la resistencia o la magnitud de la resistencia por contacto es de 0.909 por 10 a la menos 4, ¿sí? Les digo, si utilizamos el valor de 1 metro cuadrado de área, serían las unidades grados centígrados sobre watt, ¿sí? Ahora, ¿a cuánto equivaldría en longitud esta resistencia térmica si lo comparamos con una placa de aluminio? La forma de obtener la resistencia térmica por conducción es esta fórmula que tenemos aquí, y de nuevo cuenta yo insisto, yo agregaría el área aquí abajo, ¿sí? L sobre K por A. Esta resistencia es la que acabamos de calcular. Estamos suponiendo que la resistencia por contacto sería igual a la resistencia por conducción de una pieza de aluminio, ¿sí? Entonces, para esta resistencia por contacto, que sería igual a la resistencia del aluminio, ¿qué espesor tendría ese aluminio? ¿Qué espesor tendría esa placa de aluminio si tiene una resistencia térmica igual a la resistencia por contacto? Entonces, despejamos la longitud y nos damos cuenta que la resistencia térmica por contacto representa una placa de 2.15 centímetros de espesor, más del doble de lo que tenemos para una sola placa de aluminio. Y aquí abajo de la gráfica nos lo ponen de forma gráfica, ¿sí? Válgame la redundancia. Aquí están las dos placas de aluminio, este es el sistema real que tenemos. Si nosotros no consideramos la resistencia por contacto, es como si dejáramos de considerar una placa de 2.15 centímetros de espesor. Entonces, subestimaríamos los datos y cometeríamos un error bastante grande. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien, aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Vamos a seguir con transferencia de calor en paredes, cilindros y esferas. En cilindros y esferas es el siguiente tema. Conducción de calor en cilindros y esferas. Aquí básicamente lo que cambia es la forma de obtener las resistencias térmicas para un cilindro y para una esfera. El concepto es el mismo. La diferencia para sistemas multicapa en cilindros y esferas en comparación con las placas es que para las placas no cambia el área de sección transversal. Y para los cilindros, como la transferencia de calor es de forma radial, lo mismo para las esferas, si nosotros aumentamos capas en un cilindro o en una esfera, ahí sí cambia el área de sección transversal porque va a aumentar. Al aumentar el radio, ¿sí? O al aumentar el diámetro,
cambia el área de la superficie y por lo tanto también van a variar las condiciones. Y esto no pasa en las paredes, esa es la diferencia. Si le dan una segunda o tercera leída, se van a dar cuenta de, de esa situación, y eso nos lleva también al análisis del último tema bueno, de un tema antes del último, que es radio crítico de aislamiento. El último tema es transferencia de calor en superficies con aletas, ¿sí? Voy a mandarles un par de problemas relacionados con lo que hemos visto hasta ahorita, uno o dos problemas, para que tengan oportunidad de revisarlos y que si sale alguna duda la veamos con tiempo. Antes de terminar, el día 27 y 28, que son lunes y martes, hay titulaciones. Entonces, participamos ahí prácticamente todos los profesores de química, con la gente que se va a titular de la carrera de Ingeniería Química. Y yo tengo participación, lo que estoy viendo aquí, por lo pronto, el 28. Entonces, todavía no me fijo si hay, bueno, permítame un segundo, y veo si tengo participación el lunes también. Y las horas en las que me corresponde a mí son de 10:30 a 11:30 aproximadamente. Entonces no tendríamos clase el martes. Lo que voy a tratar de hacer es grabarles la clase y compartírselas, pero si no me da tiempo, pues ya nos veríamos hasta el miércoles. Bueno, el lunes no voy a participar yo en titulaciones, entonces nada más sería el martes. Nos vemos entonces el lunes, manos. Cualquier duda que tengan, sigan revisando el capítulo y continuamos el lunes a partir de aquí donde nos quedamos para ver si lindos deseos. ¿Sale? Claro, claro que sí, mi profe. Hay cualquier duda, se la hacemos llegar. Nos Muy vemos, bien. profe. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, excelente Hasta día el para lunes, todos. profe. Hasta el lunes, que descansen. Hasta el lunes, profe. Hasta pronto, El que lunes. descansen. Nos vemos.